Onda, ¿cómo están? Muero de ganas de contarles una historia desde hace días y hoy creo que llegó el momento de contarles una historia padrísima en mi vida llena de aprendizaje, en donde decidí empeñar mi coche para prestar el dinero. Les cuento esta historia normalmente, más bien no la había contado yo aquí en los videos, pero en mis clases, seminarios, diplomados sí la cuento comúnmente. A lo mejor si has sido alumno mío, ya te ha tocado escucharla. Les voy a compartir, aprovecho para comentarles, estamos por empezar un seminario online presencial, en vivo, 100%. Una clase al mes, pagas mensualmente, está súper interesante. Si quieres recibir información, escribe a contacto@fernandosanchez.mx. Les platico entonces la historia de cuando empeñé mi coche para prestar el dinero. Un familiar mío me llama para no poner parentescos, no se trata de quemar a la persona, pero un familiar mío y me solicita un préstamo. De hecho, ya lo había hecho antes y había pagado responsablemente. Pero en esta ocasión, cuando me hace el pedido del préstamo, era una cantidad mayor al anterior y yo en ese momento no contaba con el recurso líquido para hacerlo. Y él estaba en una urgencia. Fíjense hasta dónde puede llegar este deseo inconsciente de ser aceptado, de ser querido, de ser amado. ¿A qué grado podemos llegar? Más cuando somos inconscientes de esto. ¿Cómo podemos llegar a poner en riesgo nuestro patrimonio por querer agradar o ser aceptado por otra persona? Cuando me lo pide, la verdad es que yo no dudo, porque nunca cuando alguien me pedía ayuda dudaba, ni ponía en tela de juicio si podía hacerlo o no. Yo tenía, ese es lo que llamamos un programa. Yo tenía un código ahí guardado en donde yo no podía decir que no, más si era un familiar. Al grado que se me ocurrió hablarle a un cliente al cual en mi agencia de publicidad llevábamos su publicidad. Hablo con la administradora, el dueño, que eran mis amigos, mis clientes, y les pregunto que si era posible que me tomaran mi carro a un préstamo. Estamos hablando de que más o menos estaba solicitando, no sé, 60,000 pesos y mi carro tenía un valor del doble o un poquito más del doble. No recuerdo en aquella época las cantidades exactas. Y obviamente el pedido era que me dejaran mi carro seguirlo utilizando, entregarle nada más los papeles y comprobarles que mi carro tenía un seguro, eh, y bueno, y tratar de accesar a este dinero. Pues bueno, accedieron, me prestaron el dinero, llevé los papeles de mi coche y procedí a prestarle el dinero a este familiar. Dinero que tengo que decirlo, no, nunca me pagó, eh, pero sí realmente me hizo aprender muchísimo. El dinero lo tuve que pagar yo, eh, generé un mecanismo para hacerlo y poder salir de esa situación y poder recuperar mis papeles y poder vender. Posteriormente mi carro lo vendí, pero sí me metió en ese momento en un aprieto, pero ahí cuando yo estaba en ese aprieto empecé a analizar por qué hacía yo eso, o sea, por qué había puesto yo en riesgo mi patrimonio, mi vehículo, que finalmente era una herramienta de trabajo para mí, y por tal de, más bien, con el afán de no decir que no a este familiar. Después, creo que lo he contado por ahí en un video, lo voy a decir rápidamente. Empecé a hacerme esta pregunta de dónde venía este deseo inconsciente de ayudar a la familia, inclusive no importando poner mi estabilidad en riesgo. Hice esta pregunta al universo, estuve investigando, no encontré mucha información, pero a los 2, 3 días que me hice esta pregunta, más bien al día siguiente que me hice esta pregunta, como arte de magia me habla mi mamá y me cita para confesarme que mi papá, cuando yo iba a nacer, más bien cuando se entera que está embarazada mi madre, se le pide que aborte. Porque, escuchen bien la razón, no iba a haber dinero para mantenerme, porque mi papá había escuchado en su empresa que iba a haber un recorte de personal. Mi mamá huye, por llamarlo de alguna manera, biológicamente, arcaicamente, la palabra sería huye con sus familiares para resguardar mi vida, ¿no? Por decir, se separa de mi papá porque mi papá le pone así las cartas sobre la mesa: si lo quieres tener, tenlo tú, pero yo no te voy a apoyar. Y mi mamá se va a casa de una hermana en otra ciudad. Esto es aquí en Guadalajara, mis papás vivían en la Ciudad de México,
eh, y se viene para acá a Guadalajara con el afán de pues no abortarme. Eh, Después mis padres se arreglan, mi papá se da cuenta que no lo iban a despedir a él y bueno, con el tiempo mi papá se arrepiente de esa, pues de esa decisión que iba a tomar o de ese pedido que le había hecho a mi madre. Inclusive mmm, cuenta cuenta mi papá, vaya, mi papá después hasta se convirtió en consejeros de personas que querían abortar y decirles que no abortaran. Él indudablemente se había encontrado con que ese hijo que él quería abortar era uno de los hijos más apegados a él, o sea, yo. Era un hijo, fui un hijo yo con mi padre y tengo esa tranquilidad y el orgullo, además de decirlo, que fui un hijo que quiso mucho a su papá y lo trató, yo traté a mi papá siempre muy bien, fui muy cariñoso con él, se puede decir que el más cariñoso, al menos el que más le demostraba que lo amaba y que lo quería. Y eso hizo mi papá con el paso del tiempo que se diera cuenta que iba a cometer un gran error. Después mi papá, por circunstancias de la vida, llegó inclusive a depender de mí económicamente y pues eso todavía a mi papá le pegaba más. ¿Cómo es posible? Imagínense con el paso del tiempo ver el hijo en el que yo me había convertido, que él en algún momento pensó en no tenerme. Eh, ¿Y por qué platico todo esto? Porque aquí está exactamente la respuesta a la pregunta que yo me había hecho del por qué esa necesidad inconsciente de ayudar económicamente a la familia a costa de lo que sea. Y este es inconsciente y espero que te ayude a ti a reflexionar cuál será tu proyecto sentido, porque este era mi proyecto sentido. Mi proyecto sentido era el no tenerme, el abortarme, porque no iba a haber dinero. Entonces yo estaba condicionado 100%, una, a hacer dinero y dos, a dar dinero a la familia a cambio de que no me abortaran. Que yo era, inconscientemente, eso estaba haciendo, capaz de producir dinero para mantenerme a mí, que no iba a ser una carga para nadie, y a la vez también de poder hacerme cargo, si era necesario, de mi propio padre. Esto, evidentemente, lo agradezco porque mi papá quizás se sintió, yo nunca lo hablé con mi papá en vida, yo me enteré ya que él había fallecido, de esto que estoy platicando, de que mi papá me quería abortar, y nunca lo pude platicar con él, pero indudablemente si hoy lo tuviera enfrente de mí le daría las gracias. Le daría las gracias porque basado en esa experiencia que yo estando en el vientre de mi madre pude atrapar emocionalmente a través de la percepción de mi madre y de sus emociones, pude de alguna manera tener ese sentido que ahora tengo de la protección, que eso se lo debo a mi madre, se lo agradezco porque me protegió, protegió mi vida. Dos, ese afán de salir adelante y producir dinero, que si bien no puedo jactarme que soy una persona rica o millonaria, pero nunca he tenido problemas para generar dinero. Siempre he podido hacerme cargo de mí mismo. Y eso lo debo a esa situación. También a esa situación le debo el haberme convertido en el mejor hijo de mi padre, que si bien yo sé que él murió, estando consciente de esa situación, que yo siempre me había portado muy bien con él. Y eso también me genera a mí una gran tranquilidad de saber que yo nunca le fallé a mi padre. También está esa parte de darme la oportunidad de ayudar a mi familia alrededor mío, que si antes lo hacía inconscientemente, ahora lo puedo seguir haciendo, pero de una manera más consciente y sin poner en riesgo mi estabilidad. Asegurándome primero estar bien yo para poder seguir ayudándolos a ellos y a todas las gentes que directa o indirectamente puedan depender de mí, que sin duda alguna no son varias personas, ya sea a través de los empleos que genero o a través de la gente que directamente depende de mí. Y eso se lo debo a mi padre. Ahora, quizá si alguien me hablara para pedirme dinero, no estaría dispuesto a empeñar mi coche, pero sí, quizá, siendo un familiar, quizá podría prestárselo en otra forma, con otra intención inconsciente, ya no
Porque detrás de ese deseo de prestar, de ayudar a costa de lo que sea, hay un deseo inconsciente o un miedo inconsciente a ser abortado de la familia si tú no puedes ayudar con esa solicitud económica, y me refiero a económica y lo repito así, porque el miedo a mi padre era el no tener dinero para mantenerme. Entonces, eso me lleva entonces a mí, a mi proyecto Sentido, que sabemos, y ya lo dije en videos anteriores, que desde los 9 meses antes de embarazo hasta los 3 años de nacido, todo lo que sucede en ese lapso se llama Proyecto Sentido y queda grabado en tu cerebro y condiciona tu vida de por vida. Entonces, yo lo hacía inconscientemente, ahora decido si lo quiero hacer y segunda, si puedo. Y si no, pone en riesgo mi estabilidad. Pero eso, ya con una toma de conciencia, puedo agradecerlo porque me enseñó y me formó a hacer muchas cosas buenas en mi vida, a lograr cosas. Y también ahora tengo una promesa interna de que el dinero no sea un obstáculo para dividir a la familia, que sea el dinero un motivo de unión, y eso se puede hacer, pero les digo, con otra intención, ya no por el ser aceptado, el ser querido, el ser amado, simplemente porque quieres y puedes, sin esperar ser reconocido, sin esperar ser amado, sin esperar ser integrado. De alguna manera, eso te hace revalorizarte porque sabes que de alguna manera no necesitas hacer nada extraordinario para que los demás te amen y te quieran. Dejo aquí ya esta cápsula, esta experiencia que quería compartirles, llena de conocimiento, al menos para mí. Revisa, te invito a que revises cuál es tu proyecto Sentido, qué fue lo que pasó durante el embarazo y qué eso hoy te está representando un exceso. Que si bien como un programa que te está llevando a un exceso. Sabemos que cuando hay un exceso salido de la, de la normotomía o de la cultura, de lo habitual en el país donde tú vivas, porque por ejemplo aquí puede ser un exceso tener 4 esposas, pero en otros países puede ser algo totalmente normal. Entonces allá no sería un exceso, aquí sí. Bueno, podría ser un exceso, pero ahí sería cultural de manera masiva. Aquí no, aquí sería un exceso de una persona. Y ese exceso de esa persona tú nos puede llevar a buscar un programa. Pero también queda claro que hay programas buenos y hay programas malos. ¿Cuáles vamos a dedicarle tiempo y análisis? A los malos. Y cuando encontremos de dónde viene el programa, eliminar lo que nos hace daño, lo que de alguna manera nos puede lastimar o generar un conflicto, y dejamos los programas que nos sirven y que nos han mantenido vivos. Que de hecho debemos de tenerlos todos, porque si no existieran los programas, no viviríamos. Esos programas son creencias convertidas en programas que de alguna manera nos hacen trabajar, querer, amar, sentir. También decir que no, aceptar, no aceptar, trabajar, ser responsables. Al final todo, detrás de todo lo que somos, hay estos programas que al final detrás de esos programas hay creencias. Hay creencias que son buenas, que nos llevan al éxito, que nos impulsan a ser mejores personas, al éxito, y hay programas que de alguna manera nos limitan. Y esos son los que vamos a buscar, los programas limitantes. Les mando un abrazo, cuídense mucho, con amor y sin apego en el resultado. Nos vemos en la siguiente cápsula. Cuídense.